Comparto aquí una experiencia de evaluación en didáctica de la matemática. Particularmente inicio esta presentación dando un encuadre sobre la materia enseñanza de la matemática 1 en la que se desarrolla esta experiencia, algunos puntos de partida con los que contamos como conocimiento de los estudiantes que llegan a la materia. Voy a describir la oportunidad que tuvimos el segundo semestre del año 2022 de trabajo conjunto con una docente del espacio de acompañamiento en lectura y escritura de las disciplinas académicas, el ALED, para finalmente mostrar un ejemplo de evaluación. La materia está enmarcada en el plan de estudios del profesorado en matemática, enseñanza de la matemática 1, como decía, y es la primera aproximación a la educación matemática que tienen las y los futuros profesores de matemática. Por decir rápidamente el tipo de contenidos que tiene esta materia, son enfoques teóricos de educación matemática de los que tomamos aportes de tipo teórico, prácticos y metodológicos para pensar en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y dentro de la materia ponemos distintos objetivos en los que nos interesa que las y los futuros profesores utilicen estos elementos, estos aportes que brinda la educación matemática para su práctica profesional docente. Elegí compartir aquí un propósito que entiendo que es el propósito central de esta asignatura, que es ofrecer un espacio para que las y los futuros docentes aborden problemas de la práctica profesional de un profesor de matemática. El modo de trabajo es asignarles a los estudiantes, futuros profesores, problemas de la práctica profesional de un docente. Se les dan pautas de trabajo. Los estudiantes y las estudiantes cuentan con consignas para el trabajo. Algunas son para trabajar en equipo, otras se hacen de manera individual. Se promueve la búsqueda de información autónoma, es decir, nosotros damos alguna bibliografía básica, pero sí o sí es un requerimiento que aprendan a buscar material sobre cuestiones que desconocen, porque va a ser lo que necesitan hacer en su vida profesional. Hay entregas escritas, perdón, hay entregas de distinta naturaleza, escritas, orales, defensas de propuestas, distintas simulaciones, y a lo largo de toda la materia acompañamos los docentes con espacios de tutoría en clase. La evaluación de la materia es del proceso de aprendizaje de los estudiantes de enseñanza de la matemática 1, centralmente alrededor del trabajo con estos problemas de la práctica profesional. Cuando los estudiantes llegan a enseñanza de la matemática 1, mayoritariamente han recibido clases de tipo tradicional en su formación obligatoria, y hay una creencia instalada de que la educación matemática dice cómo debe enseñarse cada tema, donde enseñarse es entendido por explicar. Entonces se espera de enseñanza de la matemática que se les dé en la materia pautas de cómo explicar un tema en la escuela secundaria. Claramente ese no es el enfoque de lo que la educación matemática promueve ni sus aportes, y en la materia se genera inmediatamente una ruptura con este tipo de clases y con este tipo de creencias con la que los estudiantes llegan a la materia. En todo momento se promueve la autonomía de las y los futuros profesores y se los pone desde el primer día de clase en el rol de un docente. Los tratamos y nos dirigimos a ellos como profesionales desde el primer día de clase, profesionales que van teniendo distintos problemas de su práctica profesional, y es en ese hacer en el que van incorporando y aprendiendo distintos tipos de contenidos, como decía, teóricos, prácticos y metodológicos. Si uno mira distintos diseños curriculares de distintas jurisdicciones del país, estos elementos que están apareciendo aquí en la diapositiva suelen estar presentes. En casi todos los casos se expresa de manera propositiva lo que un docente tendría que promover en clases de matemática, y noten que por la negativa
también se expresa algo de lo que no es esperado de ver en clases de matemática del nivel secundario, la acumulación de resultados ajenos. Este tipo de cuestiones, con un enfoque constructivista del aprendizaje de la matemática, con una enseñanza que priorice el trabajo interdisciplinario, la resolución de problemas, la alfabetización matemática y digital, uno podría pensar hasta qué punto una clase tradicional podría responder a estas características que recién mencionaba, y rápidamente uno encuentra que no, que esto de pensar en cómo voy a explicar un tema no sería un asunto que la educación matemática, la enseñanza de la matemática 1 en la formación de profesores tendría que abordar. Tuvimos la oportunidad en el segundo semestre del 2022 de contar con una docente, Mariana Schroeter, que conforma parte del equipo de la LED, del acompañamiento a la escritura, a la lectura y escritura en las disciplinas, y por supuesto que su presencia nos hizo pensar conjuntamente cómo sacarle jugo a los aportes que ella nos iba a poder hacer a lo largo de la materia. Tal es así que su presencia nos permitió en todo momento sumar otro punto de vista, lo que valoramos enormemente. Les voy a mostrar aquí la evaluación, una de las instancias de evaluación, uno de los problemas que aplicamos en el segundo semestre del año pasado para evaluar a las estudiantes en esta asignatura. Aquí queda para que se lea, yo describo de qué se trata. Se pone a las estudiantes en el zapato de tener que presentarse a un cargo para, para ver de conseguir un cargo para dar clase de matemática en un tercer año de una escuela secundaria de la zona de influencia de la universidad. El procedimiento de selección era a través de un currículum que debían mandar por correo electrónico dentro de un cierto plazo. En otro plazo tenían que enviar también por correo electrónico una propuesta escrita de actividades de un cierto tema, trabajo con expresiones algebraicas y resolución de ecuaciones e inecuaciones, y posterior a esto iban a tener que pasar por una entrevista en la que durante 15 minutos iban a tener que defender su propuesta. Si uno mirara en términos de contenidos y objetivos de la enseñanza de la matemática 1, detrás de este problema, estábamos abordando justamente la búsqueda autónoma de bibliografía, estábamos abordando elementos teóricos de teoría de situaciones didácticas, que es una de las líneas que subyace a la enseñanza de la matemática en la provincia de Buenos Aires, a cuestiones específicas de didáctica del álgebra, que desde la educación matemática hay muchos y variados aportes, y dentro de ese universo las estudiantes iban a tener que tomar decisiones sobre qué cuestiones presentar. Hicimos un trabajo articulado entre el equipo docente de enseñanza de la matemática 1, al que se sumó Mariana como colega de la LED. Ajustamos todo lo que tenía que ver con la consigna, la interacción con los estudiantes para el armado de su CV fue clave, y Mariana grabó pautas en un video para abordar la entrevista, para preparar a las estudiantes previo al momento en el que tuvieran que abordar la entrevista. Mariana jugó el rol de una directora de la escuela, de la directora de la escuela, con una formación no afín a la matemática. A lo largo de toda la materia mantuvimos colectivamente, éramos todos pares, como les contaba hace un momento, la reflexión sobre la tarea de escritura, la reflexión sobre los propósitos de la escritura, sea en cartas, materiales con cuestiones de matemática, cómo manejarse en las entrevistas, y los intercambios respecto a cómo se da las cuestiones de oralidad y de escritura en matemática y en lengua, similitudes y diferencias, nos enriquecieron sin dudas a lo largo de toda la materia. Para nosotros fue en todo momento una instancia de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje que valoramos enormemente. Desde ya, muchas gracias.